Vamos a orar para dar inicio entonces a la clase del día de hoy y agradecer a Dios por este tiempo que nos permite estar ya conectados. Sí, oremos un momento. Señor Jesús, gracias en esta noche, la alegría de estar con mis hermanos y hermanas de diferentes partes del Perú y también de algunos países que nos acompañan. Nos alegra, Señor, poder tener un tiempo especial de reflexión, de conocimiento de tu palabra, de análisis, Señor, de la realidad diaconal para este mundo que necesita tanto de tu amor y de tu protección. Pedimos, Señor, que nos acompañes de principio a fin y te damos las gracias una vez más por los hermanos y hermanas presentes. En Cristo Jesús te alabamos y glorificamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos con todos, con todas. Sin más preámbulos, agradecemos la presencia de los que ya están conectados desde temprano y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y al pastor Enrique, que también ya está conectado. Vamos a invitarle para que él pueda dar inicio también a la lección del día de hoy, al diálogo que vamos a tener en la segunda temática con él. Adelante, Pastor Enrique. Buenas noches, Pastor Eduardo. Buenas noches con todas y con todos, hermanos y hermanas de aquí, de allá y de más allá. No del más allá, sino de más Demasiado. allá, más lejitos. No te pases, Enrique. De más allá, dije, no del más allá. Bueno, reiniciamos nuestra sesión en esta noche. Yo estoy abordando más los aspectos bíblicos, teológicos de este diplomado, de este curso. Y quiero empezar considerando esta palabrita que muchos han mal usado en Salmos 1, cuando Dios le dice a los seres humanos, sojuzgar la tierra. ¿Mm? Y el sojuzgar, tal como está traducido al castellano, se entiende como un dominio absoluto a criterio propio del ser humano. ¿Mm? Y el sojuzgar lo ha entendido como una dominación, un sometimiento de la tierra a la voluntad humana. Y eso ha llevado, pues, ¿no? A que el ser humano haga de la tierra, por los resultados que vemos ahora, lo que le da la gana, ¿no? Algo de esto ya estábamos meditando la semana pasada, y lo digo así bruscamente, porque el ser humano no tiene consideración, no tiene consideración así, hacia sí mismo, como tampoco tiene consideración ni siquiera para los que están alrededor de él, ¿no? Lo que ha habido este fin de semana en San Juan de Miraflores, Pamplona, creo que es más precisamente el lugar, Pamplona Alta, este desastre que ha llevado a la destrucción de manzanas enteras, más de 100 viviendas, muchas cientos de familias afectadas, un daño ambiental, ¿no? Fuerte, porque no solamente es el incendio, sino animales muertos, el fuego, el humo, la contaminación que ha producido, todo por causa de un tipo que fabricaba allí nomás en el mismo barrio, en el mismo sector, donde las casas son apenas de cartón, esteras y material inflamable, pirotécnicos. ¿No? Y uno dice, bueno, tiene que trabajar, tiene que ganarse el pan. Sí, pues, Dios mandó ganarse el pan, pero no a cualquier manera ni a cualquier modo. Y no es la primera vez que los pirotécnicos producen un incendio con desgracia en nuestro país. Y ahí no hay una actitud responsable, por ejemplo, del trabajo. Solamente quiero trabajar con este tipo de trabajo, con este tipo de negocio, voy a tener los ingresos, voy a sostener a mi familia, pero sin ningún orden ningún orden ni respeto debido, ni para sí mismo, ni tampoco para los que estaban alrededor de él. ¿No? Hay una responsabilidad ahí, aparte de una contaminación constante, porque el polvillo, ¿no? De las pólvora, del azufre y con todos los insumos que trabajan, el viento los lleva y está alrededor. Es decir, toda esta gente que vivía alrededor o las casas que están alrededor de ese tipo que fabricaba los pirotécnicos, definitivamente gente que se estaba contaminando. Y no hay ninguna responsabilidad ahí. ¿No? Pueden indicarse muchos factores de por qué no ha habido responsabilidad, ¿no? Por el apremio económico, por
las pocas capacidades, el poco capital para invertir y para y poner mayor seguridad, etcétera, ¿no? Que no era una persona que estudió mucho, en fin, ¿no? Que pueden ponerse muchos argumentos o muchos pretextos para atenuar la responsabilidad de la persona que estuvo trabajando con esto. El resultado concreto es que ha habido un tremendo daño ambiental y una desgracia para muchas familias. Eh, Porque el sojuzgar la tierra tiene que ver básicamente con el trabajo sobre la tierra, la relación con la tierra. Porque el mandato es sojuzgar la tierra, es decir, entrar en una relación de aprovechamiento de la tierra. Pero entonces hablando de un aprovechamiento ordenado y un aprovechamiento cuidadoso de la tierra. No es solamente aprovechar la tierra y sacarle el máximo de producto a la tierra, ¿no? Viene un comentario ahí, quiero aprovechar ese comentario de Alejandro Montes de Oca: ese residuo de la pólvora es muy fino y entra en los pulmones de los niños de las niñas, ¿no? Efectivamente. Y eso, ¿quién se lo saca después, no? Porque a veces no hay conciencia de esa contaminación, ese es el otro tema. No hay conciencia de la contaminación ni de los padres ni del niño mismo, ¿no? Pero volviendo a este tema, ¿no? Eh, un aprovechamiento ordenado y cuidadoso de la tierra. Nosotros veíamos la semana pasada cómo cuando Dios le dice a Adán, al hombre, al ser humano, que trabaje la tierra, pero que también la cuide. Es decir, tenemos que leer ambos pasajes de manera unida y no separada, ¿no? Porque es un texto y el texto es único y el texto está dado, ¿no? Si el problema es que a veces en la exégesis separan un párrafo del otro, no lo unen. A veces en el exégesis dice, este párrafo pertenece a una fuente, este otro párrafo a otra fuente, y no se lee como el conjunto del texto, la unicidad del texto bíblico. En la unicidad del texto bíblico está el sojuzgar, pero también está el trabájalo, pero cuídalo. ¿Mm? Y entonces, cuando no se entiende esa parte del aprovechamiento ordenado y cuidadoso, obviamente se pasa a la explotación primero, ¿no? Algo que estamos viendo. Pero el tema de la explotación se pasa a la sobreexplotación. Y la sobreexplotación, pues, agota la tierra. Lo hace cada vez, naturalmente, es menos producible, y entonces ahí, pues, donde entran todos los contaminantes para que la tierra produzca más, ¿no? Y cada vez incluso se alteran los productos para que tengan mejor sabor, mejor tamaño, mejor forma, la manipulación de los productos, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero en Japón se puso, bueno, hace unos años atrás, empezaron a producir sandías cuadradas, ¿no? Eh, los hermanos de la zona de Quillabamba, ellos siembran productos, obviamente, de la zona: achote, naranjas, café, cacao, ¿no? Y tienen un cacao, no sé cuántos serán del Cusco de lo que están aquí, o han estado en el sur andino, pero uno de los mejores cacaos que produce esa zona es la variedad que se llama cacao chuncho. Pero el cacao chuncho es un cacao pequeño, ah, no es muy regular, digamos, y cada cierto tiempo lo visito por allí. En algún momento les pregunté qué fue el cacao porque había poco, ¿no? Me dicen, no, lo que pasa es que los industriales del chocolate han venido a comprarnos y nos dicen que ese tipo de cacao no les interesa porque no es útil para la producción del cacao industrial o de los chocolates, que ellos necesitan otro tipo de cacao más estandarizado, etcétera, y muchos se dedicaron a producir ese cacao en detrimento de este cacao que es más orgánico, que es más natural, que es propio del lugar. Los que han estado en el Cusco y han podido tener contacto con ese cacao, es muy aromático, un sabor intenso, un sabor amarguito del cacao que es muy, muy agradable. A mí me encanta y mucha gente lo compra, pero el aroma es espectacular. Pero miren cómo la industria inducía a los productores agrarios a que cambien sus productos por algo más estándar. Lo mismo pasa con la papa peruana, sobre todo la papa nativa. Las papas peruanas no son útiles entre comillas, para la industria
de la comida chatarra, ¿no? O la venta de papas en comidas a gran escala. Por ejemplo, a las pollerías, muchas de las pollerías, no les interesa la papa peruana, tradicionalmente conocida como papas peruanas, porque no les son útiles. Las papas peruanas no las puede meter una máquina que las pele todo parejita y que te las pique todas, ¿no? Entonces tiene que tener otros tipos de papas que tengan casi todo el mismo tamaño, ¿no? Que tengan menos ojitos, ¿m? Y que se pueda pelar más fácilmente y aprovechar mejor. Bueno, pues, ¿no? ¿Y eso a qué lleva? A una sobreexplotación de la tierra porque ya es manipular el producto, manipular la tierra y obtener una producción que satisfaga los intereses de las ganancias de las grandes corporaciones, ¿no? Es la gran verdad. Entonces ahí se pasa a una sobreexplotación. No es que estemos en contra de que haya inversión en el agro, de que se aproveche la agricultura, ¿no? Digamos, en los consumos que hay ahora, pero que no esa producción no vaya en detrimento del cuidado de la tierra, del cuidado de los productos. ¿M? Que encontremos ese equilibrio. Lamentablemente, a veces, cuando se está en la etapa de la sobreexplotación de la tierra, no interesa o poco interesa eh, ese cuidado, ese aprovechamiento ordenado y cuidadoso de la tierra. Si la tierra produce más, mejor, ¿no? Y si eso optimiza las ganancias, porque ese es el fin supremo, ¿no? La optimización de la ganancia, la reducción de los costos, ¿no? Y aquello que me haga más útil. Y definitivamente, pues, la tierra se empieza a deteriorar. Ahora, esto de sojuzgar y cuidado me lleva a mí y nos debe llevar a nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros cuando leemos el Salmo 148? No sé cuántos han leído el Salmo 148, pero me gustaría leerlo en la versión, si todos tienen una Biblia ahí, en la versión Reina Valera contemporánea. Salmo 148 nos dice lo siguiente. Alabado sea el Señor desde los cielos, alabado sea el Señor en las alturas. Que alaben al Señor todos sus ángeles, que alaben al Señor todos sus ejércitos, que alaben al Señor el sol y la luna, que alaben al Señor las estrellas refulgentes, que alaben al Señor los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dio una orden y todo fue creado. Todo quedó para siempre en su lugar. El Señor dio una orden que no se debe alterar. Que alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y el mar profundo, el fuego y el granizo, la nieve y el rocío, y el viento tempestuoso que ejecuta su palabra, los montes y las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y los pájaros, los reyes de la tierra y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes de la tierra, los jóvenes y las doncellas, los ancianos y los niños. Alabado sea el nombre del Señor, solo su nombre merece ser exaltado. Su gloria domina los cielos y la tierra. Que alaben al Señor todos sus fieles, que lo alabe Israel, su pueblo cercano. El Señor ha dado poder a su pueblo. Aleluya. Lo he leído en la versión Reina Valera contemporánea. Entonces hay cosas, enseñanzas, que tienen que ver con esto que estamos planteando, la labor diaconal, y que tienen que ver con el aprovechamiento ordenado y cuidadoso de la tierra. ¿Cómo entender ese concepto de sojuzgar? ¿Cómo entender ese concepto de trabajar y cuidar la tierra a la luz de la lectura del Salmo 148? El Salmo 148, una cuestión general ahí. El Salmo 148 es un salmo, está dentro de los salmos que se llaman salmo aleluyático, ¿no? El salmo de los aleluya, ¿no? Que es el de la alabanza, la aleluya entendido como la magnificación, ¿no? El alabado sea Yahvé, ¿no? Y se magnifica el nombre de Yahvé. Pero el Jalel, de donde viene el aleluya, ¿no? Que es la primera parte, el Jalel en sí mismo
tiene el significado de hacer un espectáculo. Ser una cuestión espectacular, hacer el espectáculo. Tiene el sentido de gritar elogiosamente, gritar y elogiar, elogiar. Y obviamente de ahí va la expresión del júbilo, el júbilo humano, el júbilo de la creación. Pero ese júbilo tiene una razón de ser. Hay un motivo por el cual hacer ese grito elogioso. Hay una razón para hacer el espectáculo de la alabanza misma. El Salmo nos exige, nos está invitando, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando está diciendo alabado sea el Señor, hay que entender aquí que el texto le está hablando a los que son los hijos de Dios. Hay una responsabilidad primera. No es una responsabilidad de mi interpretación. No es una responsabilidad que se le está dando a toda la humanidad. Porque no toda la humanidad conoce el Salmo. A veces ni los mismos cristianos lo conocen o si lo leyeron de pasadita. Pero está hablando acá de los hijos de Dios. Aquellos que conocen a Dios, que dicen conocer a Dios, que dicen tener a Dios. Y entonces, a eso, para quienes conocen o conocemos a Dios, nos es una exigencia decir alabado sea el Señor. Esta magnificación de Dios. Y es una magnificación que tiene razón, que encuentra su razón en la creación. El versículo 5, vamos a ir del 5 para adelante. En el versículo 5 nos dice, el Señor dio una orden, todo fue creado. Y esa es la razón de esta magnificación. La creación de Dios. La creación hecha por Dios nos lleva y nos debe llevar a esa magnificación de la acción de Dios. Pero esa creación tiene un orden, tiene un lugar. El versículo 6 nos lo dice, todo quedó para siempre en su lugar. Y me gusta la segunda frase, ¿no? La apódasis, como dicen en el análisis lingüístico. El Señor dio una orden que no se debe alterar. Recuerden que estoy con la versión Reina Valera contemporánea, ¿no? El Señor dio una orden que no se debe alterar. Yo lo he puesto en negrito y lo he subrayado. Y yo no sé si alguna vez cuando hemos leído este Salmo 148, hemos reparado en este aspecto de el orden no se debe alterar. Y esta es una frase clave porque nos confronta a nosotros o nos lleva a mirar alrededor, a hacer una apreciación, a mirar alrededor y decir, el orden que dio Dios, el orden que Dios estableció, ¿está alterado o no está alterado? Y eso pasa por una evaluación personal, pero también una evaluación acerca de cómo Dios creó las cosas. La semana pasada reflexionábamos acerca de la descripción de la creación que hacía el Salmo 104. Incluso la acción humana y la actividad humana descritas en el mismo. Pero entonces si lo contrapongo al Salmo 140, yo cuando dice el Señor de una orden que no se debe alterar, pero me pregunto y nos debemos preguntar, ¿está alterada o no está alterada la creación? ¿Y qué entendemos por alterar? En el sentido de cambiar lo que está ordenado, es trastornar lo que está ordenado, es desordenar aquello que fue ordenado. Por lo tanto, hay un mandato expreso de no alterar la creación. Porque cada cosa está en su lugar. Y esto nos invita a nosotros, nosotras también, a mirar con más respeto a la creación. Alterar la creación
el orden de la creación, es ir en contra de la creación. Es en contra del orden. Es en contra de la voluntad del creador. Si yo altero algo que el creador hizo, trastorno eso, estoy yendo en contra de su voluntad. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿de qué manera nosotros realmente cumplimos la voluntad de Dios? Y eso me lleva a pensar incluso en el Padre Nuestro. ¿Mm? Cuando la parte final del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y miramos la creación tal cual está. ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios o no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Esta mañana o ayer eh, leía acerca de eh, una situación que se dio en los Estados Unidos de hace varias décadas atrás. Era una foto de un jefe de una de las tribus de Pieles Rojas, que había firmado un documento y estaba llorando delante de los funcionarios del Estado, del gobierno norteamericano, de los Estados Unidos. Y el tipo estaba llorando porque tras haber firmado ese acuerdo, todas las tierras de su tribu y de las otras tribus también iban a desaparecer, todas las, toda la cultura, toda la que se había acumulado en la historia a lo largo de siglos, se iba a perder. ¿Por qué? Porque en ese documento, este jefe de esta tribu de piel roja estaba cediéndole las tierras al gobierno. El gobierno lo iba a compensar, obviamente. Pero ¿qué pasaba? Que le estaba cediendo las tierras porque sobre esas tierras se iba a construir una represa. Y obviamente la represa, al acumular agua, tapaba todo, borraba todo y toda la historia de siglos, toda la cultura, todo lo que se había hecho en ese campo, la manera como se había establecido la relación, quedaba enterrada sobre millones de litros de agua. ¿Mm? La pregunta es, económicamente, sí, se aprovechó. Regadíos, el tema es que las tierras cultivadas no quedaron esta tribu de pieles rojas, sino para la gente que fue colonizando y les fueron dando esta tierra, vendiendo estas tierras o capitalizando sobre estas tierras, ¿no? Ni siquiera fue para que el río sea aprovechado por la gente de esta tribu, sino que fue para otros. Y claro, ahí la creación está alterada, ¿no? Y la alteración a costa de quién y a favor de quién. Hubo excluidos en la reconstrucción de esa represa, ¿no? O a quienes se benefició. Mientras que esta tierra durante cientos de años o milenios de repente, ¿no? Estuvo bajo el trabajo, el aprovechamiento de estos pieles rojas, ahora ya no. Cambió totalmente y por completo. Entonces, hay muchos elementos, ¿no? Hay muchos aspectos que nos hacen mirar y pensar qué tan alterado está la creación. Solamente mirando a nuestro alrededor, ¿no? O recogiendo los testimonios de los lugares por donde pasamos. Ah, entonces, basta ver los que pasamos, estamos pasando la base 6 y hemos nacido en esta ciudad y uno mira hacia el lado norte, mira Comas o mira Los Olivos, por lo menos hasta los años, mediados de los años 80, había campos de cultivo, había muchos árboles, había vegetación, había donde salir a pasear, etcétera. ¿Mm? Hoy el cemento ganó. Y claro, se fomentó la vivienda, ¿no? En los sectores céntricos, las antiguas casas, las viviendas que eran de 200, 150, 300 metros cuadrados, que tenían jardín y árbol, hoy están quitando todos los jardines para hacer edificios de vivienda. Claro, el lema ahora es
fomentar las inversiones, ¿no? Facilitar las inversiones, pero ¿a costa de qué? ¿Mm? Porque te sacan árboles, te eliminan jardines y no te dan nada a cambio, te ponen veredas y parques de estacionamiento. Entonces uno tiene que mirar en qué se altera la creación, cómo se altera la creación alrededor nuestro, pero también cómo nosotros somos de alguna manera partícipes de esa alteración. Porque ahí también hay una corresponsabilidad, no solamente de aquel que anima, impulsa, promueve la alteración de la creación, ¿no? Sino también cómo nosotros actuamos sobre eso, ¿no? Entonces, ahí esta partecita de acá, este versículo a mí me conmovió y la verdad que me dio duro, ¿no? El Señor de una orden que no se debe alterar. Nosotros somos cuidadores de la creación, porque ese es nuestro rol, trabajar y cuidar la tierra. Entonces, ¿de qué manera o de qué medida somos cuidadores o qué tan malos cuidadores hemos sido o qué tan buenos cuidadores hemos sido? Hay un peso enorme ahí, ¿no? Hay un cuestionamiento enorme. Los siguientes versículos, ¿no? El 7, alabad al Señor, a Jehová desde la tierra, a los monstruos marinos y todos los abismos. Nuevamente la descripción de lo armonioso, ¿no? Un equilibrio relacional agua-tierra. Nosotros un equilibrio acá, ¿no? Ese equilibrio agua-tierra y que nos está planteando alabar al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y los abismos, todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Todo lo que contiene el agua. Y sobre el agua hemos reflexionado la semana pasada. Pero lo que dice el 8 nos pone un tema coyuntural, en un tema de contexto, que no es de este año ni de estos últimos años, sino que ya arrastra unas 2 o 3 décadas, sí, poquito más de 3 décadas atrás, ¿no? Versículo 8, cuando nos dice el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad que ejecuta su palabra. Y cuando leo esto, estoy pensando en el orden climático, en la estabilidad del clima. Todos sabemos que hay un cambio climático, hay un trastorno climático, no, las fechas, antes se podía de alguna manera, por así decirlo, predecir, ¿no? Predecir los tiempos. Viene primavera, viene otoño, los campesinos miraban al cielo y decían, ya va a venir la lluvia. El año pasado vinieron unas jóvenes de la región Apurímac para una actividad aquí en Lima, jóvenes de la iglesia, y conversando con ellas, eran unas chicas, 4 chicas que venían para este evento, pero había que llevarlos a residencia, y les pregunté cómo estaba el tema en su zona, en la región Apurímac, en el sur centro del Perú, y me dijeron que estaban con problemas en el campo de cultivo, que no sabía si iban a tener cosechas de papa y de maíz, bueno, el año que pasó, porque no saben cuándo va a llover. Digo, ¿y no saben cuándo va a llover? No, porque ahora ya no. Antes sabíamos que ya en noviembre sembrábamos porque en diciembre arrancaba la lluvia, entonces las cosas iban a regar. Ahora estamos en enero, llueve de vez en cuando y no sabemos si va a llover o no. Y si no llueve, perdemos la campaña agrícola de este año. Alteración climática, ¿no? Y ya no es predecible. En Lima actualmente se dice que estamos en primavera, ya pasó casi un mes de la que empezó la primavera, pero sigue haciendo frío, el clima sigue, ah, el clima, el clima sigue frío, no calienta, ¿no? Y hace poco se conversaba acerca de cómo la alteración de los bosques, la eliminación de los bosques en la parte sur del continente, en la parte sur de Sudamérica, estaba afectando al resto del continente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el sur del continente, ¿no? La Patagonia y todo alrededor de la Patagonia llegan los vientos que vienen del Polo Sur, de la Antártida.
Esos son vientos fríos. Por eso es que en el sur de Chile, en el sur de Argentina, nieva, hace mucho frío, las temperaturas a cero o bajo de cero. Pero entonces estos vientos suben hacia el norte, se chocan con los bosques y ahí no más, no avanzan más. Pero con la deforestación de los bosques, no sé si hay algún uruguayo en la sala, ¿no? Pero por ejemplo, bosques en Uruguay ya no hay. Uno va con el avión de Uruguay, ¿no? Viene de Porto Alegre a Montevideo, he hecho ese tramo, y uno ve una inmensa pampa en el paisito, como le dicen los amigos uruguayos, ¿no? Plano, plano, no veo grandes bosques. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los bosques? Le preguntaba a un amigo, un pastor de la iglesia valdense que trabaja en proyectos agrícolas, y él me dice, no, es que con el tema del arroz, porque el arroz uruguayo tiene muy buen prestigio, todo el mundo quiso sembrar arroz, todo el mundo quiso sembrar soya por el tema de la exportación de la soya, arrasaron con los bosques y todo eso es una pampa tremenda. Entonces, obviamente, los vientos que vienen del sur, de la Antártida, corren libremente y llegan a Brasil. Y esos mismos vientos están llegando a Perú. Hace más frío ahora en la selva peruana. La selva peruana siempre fue caliente. Pero entonces, ¿qué pasa? Están aprovechando los cultivos, quieren hacer mayores cultivos, generar mejores ingresos al país, aprovechar la agroexportación, el mercado de la agroexportación a nivel global está muy interesante, muy importante, da muchos dividendos, produce ingresos, etcétera. ¿Pero a costa de qué? Al arrasar con los bosques, también cambia el clima. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de este clima? Hace unos días conversaban conmigo una organización, una, una mesa, ¿no? Que agrupa varias organizaciones que se llaman Voces Ciudadanas, pues se pusieron conmigo para ver si el Concilio Evangélico podía dar un pronunciamiento en favor del cuidado de los niños de la provincia del Tatén del Marañón. Tatén del Marañón es una provincia bien al norte de Perú, bien en la Amazonía, en la selva baja, en la selva caliente, la región Loreto, una parte limita con Colombia. Pero ¿qué pasa en Tatén del Marañón? Se han muerto aproximadamente casi 40 niños por tosferina. Algunos amigos neumólogos me han dicho que la tosferina no es para morirse. ¿Mm? Porque les he preguntado, me dicen, no, la tosferina no es bien cuidado, bien atendido y se recupera. Pero le digo, ¿por qué un índice mayor? Entonces, la única razón es que los vientos fríos están llegando a una zona que normalmente siempre ha estado alrededor de los 40 grados. Y eso está matando a los niños. ¿Por qué llegan los vientos allá? Porque han arrasado con los bosques en el sur. Y siguen arrasando con bosques. Entonces, no hay una estabilidad climática, no hay un orden climático. Y entonces cuando el Salmo nos dice el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Y yo le pregunto, este Dios que dijo no alteren nada, y veo que el clima está alterado. Sí, la responsabilidad de los poderosos. Abajo también le va a decir a los poderosos, Dios le va a hacer un emplazamiento, el salmista también le va a hacer un emplazamiento a los poderosos, ¿no? Pero hay una situación, ¿no? El clima no está ordenado, no está estable. Lo peor de todo es que encontrar gente que dice, no, pero el clima cada cierta cantidad de milenios cambia, se altera, etcétera, etcétera, y de repente estamos en un cambio climático natural que la Tierra se va a recomponer como se recompuso en el pasado. Eso es lo que he escuchado. ¿Mm? Otros, más evasivos, o no sé cómo señalarlo, tranquilo hermano, que nada escapa al control de Dios. Eso es como un lavarse las manos. Ah, bueno, si es un asunto de Dios, ahí lo dejo, Dios lo arreglará. ¿Por qué arrasan con los bosques?
Que hay gente que le gusta comprar madera, pues. Hay gente que necesita leña para hacer los asados, para hacer las parrillas. Acá en Lima para hacer los anticuchos o para hacer los pollos a la brasa. Dice que los mejores pollos a la brasa son los que se hacen con leña. Si no, no es pollo a la brasa. Plato emblemático en Perú. ¿Y dónde saca la leña? Muebles, todo el mundo quiere tener muebles de madera. Son bonitos, son lindos. Pisos de madera, puertas, ventanas de madera. Entonces, para sacar madera, tengo que arrasar con los bosques, pues. Creo que ya les había, algo habíamos comentado la semana pasada acerca de cómo va acá en Perú, bastaba con estacionarse, ¿no? O pararse a un costado de la carretera central, o de la carretera que viene por Ayacucho, o de la carretera que viene de Cusco a Arequipa, en el sur, o la carretera en el norte, ¿no? Y ver las filas de camiones trayendo maderas de la Amazonía. Y la fábrica de muebles continúan, por si acaso, ¿eh? La fábrica de los muebles están ahí. ¿Qué cambio va a producir esto? Ha habido en algunas zonas donde hay avalanchas, aludes, huaico les decimos acá en Perú, todo el mundo lo conoce como huaico, muchas veces se produce por la deforestación. Antes, y la gente lo dice, antes no había tanto huaico, pero la gente no se explica, no analiza por qué antes había menos huaico. Y es que antes había menos huaico porque había árboles, pues, ¿no? Antes había menos inundaciones porque habían árboles. O sea, al haber menos inundación, obviamente, al haber menos árboles, perdón, la inundación se hace mayor y el desastre es mayor. Entonces, ¿cómo leer el versículo 8 de este Salmo 148? ¿Cómo entenderlo del tema de la estabilidad del orden climático? El asunto es que acá el Salmo invita a que todo magnifique a Dios. Entonces, ¿se puede magnificar el nombre de Dios en una situación como esta? Si me pongo en el caso del Datén del Marañón, ¿se puede magnificar el nombre de Dios en medio de la muerte? Que es este invierno, y el próximo invierno se va a repetir la historia. Y no solamente en el Datén del Marañón, sino también en otros lugares. Hay una hermana que es misionera entre la etnia de los Nomas y Gengas, en el centro de Perú, que estaba diciéndome que si van a hacer donación de ropa, que se suele hacer porque hay una zona de extrema pobreza ahí, que también pongan suéteres o chompas y chaquetas o casacas, porque hace frío. O sea, que la gente antes no usaba ropa de lana en este lugar, pero ahora lo están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué se viene después? Y uno se pone a pensar ahí todo este tema eh, de este desorden climático, este clima desestabilizado que no va de acuerdo al orden establecido por Dios, ¿no? Los versículos 9 y 10, los montes y las colinas, los árboles frutales y los cedros, miren los cedros, ¿eh? Los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y los pájaros. Todo esto nos habla de un hábitat ordenado, nos habla de un hábito armonioso. ¿Mm? Montes y colinas, árboles con ellos, los cedros ahí, ¿no? Y los cedros, qué interesante que esté especificado acá el cedro, ¿no? Pero el cedro es una de las maderas más codiciadas por los explotadores de los bosques tropicales. El cedro es una de las maderas que más lleva a la deforestación. Es una de los... La gente también pide, no, quiero una mesa de cedro, una puerta de cedro, etcétera. Increíble. Salomón también pedía cedro para hacer sus templos, ¿no? El cedro del Líbano, el famoso cedro del Líbano que ya casi no existe, casi está desaparecido. Pero en este versículos 9 y 10 nos habla de un hábitat ordenado, ese hábitat armonioso. ¿Mm? Habrá ese hábitat armonioso. ¿Qué queda de ese hábitat ordenado? ¿Qué queda del hábitat armonioso?
A veces hasta lo más gracioso, lo más simpático, no necesariamente es armonioso. Y le doy dos ejemplos de aquí de Lima. En los sitios donde hay parques y hay árboles en los parques, en los barrios, los distritos, ¿no? Sobre todo los distritos del centro de la ciudad y algunos distritos con parques zonales, resulta que las ardillas ahora son los animalitos más graciosos de la ciudad. Todo parque tiene una, dos, tres o cuatro ardillas, dependiendo del tamaño del parque y dependiendo de la cantidad de árboles. Y el vecindario contento con sus ardillas. A mí también me parece gracioso ver las ardillas corriendo por encima de los cables de teléfono, ¿no? O saltando de un arbolito a otro. Qué bonito que tengamos ardillas. La pregunta, ¿eso aquello que nos parece bonito es realmente bonito? ¿Y saben por qué? Porque en Lima no hay ardillas, las ardillas no son naturales de Lima. Las ardillas, hay ardillas andinas que son rojizas, ¿m? Y las ardillas de nuca blanca, de lomo blanquito, que son traídas, que vienen del norte, Tumbes, Piura, pero se han reproducido acá en Lima, están en los bosques. Uno va a este barrio San Felipe, acá en Jesús María, centro de la ciudad, y hay ardillas por todos lados. La gente le toma fotos, le da de comer, lindo, sí, pues son simpáticas. La pregunta, ¿esa presencia de las ardillas es una presencia ordenada? ¿Obedece a un orden? Alguien me va a salir con la respuesta, no, pero es que así es el ciclo terrestre, que los animales se van adaptando, donde encuentran posibilidades de sobrevivir. Sí, pues sobreviven porque la gente le da una manzanita, le pone un poco de nueces, en fin, ¿no? Comida, girasoles, etcétera. Y mientras la ardilla tenga para comer, come, pues, ¿no? Pero no son del lugar. ¿Por qué? Y esto lo explicaba un, un especialista de esto, ¿no? Porque las ardillas, parte de la alimentación de las ardillas es comerse los huevos de los pajarillos de los árboles. Y el tema es, si las ardillas se van a comer los huevitos, los huevos de los distintos pajarillos que hay en Lima, significa que en el futuro vamos a tener menos pájaros. ¿Cómo se busca el equilibrio ambiental? ¿Hay quien establece el equilibrio ambiental? Simplemente eso está desordenado. Nos parece gracioso, es lindo, le tomamos foto, pero no es armonioso la creación. No es un hábito ordenado. De hecho, el ser humano ha contribuido no solamente a la pérdida de la armonía y al desorden, sino que a veces esa pérdida de armonía ha traído plagas, ha traído enfermedades. Las ratas, por ejemplo. Justo leía una nota periodística hace 2, 3 días atrás, que las ratas en las ciudades están creciendo más que los seres humanos. ¿A causa de qué? ¿A consecuencia de qué? De las condiciones que se le están generando. O sea, hay una pérdida de armonía ahí, ¿no? Las ratas no eran, no estaban presentes en muchas partes del mundo, pero los barcos, los viajes y todos los demás han llevado las ratas, ¿no? Y otros animales más que, que definitivamente han alterado todo el sistema, ¿no? Pero los invitados, cuando dice aleluya, ¿no? Alabado sea el Señor, esa alabanza tiene que darse dentro de esa armonía, dentro de ese orden, ese hábitat precioso en el cual están todos, cada uno en su lugar. El versículo 11 del Salmo 148, ¿no? Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Interesante. Porque aquí hay una connotación, una exigencia a la responsabilidad de los gobernantes. Alábenle los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Y entonces el mensaje aquí es los gobernantes, los que administran justicia, los que son las funciones del Estado, del gobierno.
cuál es la responsabilidad que tienen frente a toda la creación. Porque aquí la invocación es a ellos, ¿no? Que ellos también digan, magnifiquen el nombre de Dios por la creación. Pero cuando las autoridades son corruptas, ¿no? Hay un hermano de la congregación de Dios Pastoreo que es ingeniero forestal y él está trabajando en la zona de la selva central. Y el testimonio que él me da es que hay muchas prohibiciones para extraer madera y otras cosas más. No, no es fácil. O sea, la norma indica que no es algo fácil. Pero resulta que los extractores siempre logran un permiso, siempre logran una licencia para lo mismo. Como dice la canción, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿De qué manera, no? Porque ¿de qué manera le sacan la vuelta a la ley? Porque el que le saca la vuelta a la ley no es el ciudadano, sino el que administra la ley. El que es el responsable de la ley le saca la vuelta, ¿no? Y obviamente hay mucha responsabilidad de ahí. ¿Quién es el responsable de evitar que los ríos sean contaminados por la explotación minera? ¿Quién es el responsable de poner control sobre la minería ilegal que contamina ríos, que contamina lagos? Y a través de los ríos se contaminan los campos de cultivo. ¿Quién establece las reglas de construcción y de edificaciones? Y hay un tema ahí. ¿Tendrán cara a los gobernantes, los que tienen el poder? Porque acá es un tema de poder. Acá está hablándose a la gente que tiene poder, a los que manejan el poder. Está hablando de los poderosos. Porque un rey es una persona o una autoridad, un gobernante, vamos a contextualizar, un gobernante tiene poder. Los ministros, los altos funcionarios, los que administran justicia tienen poder y tienen una cuota de poder. Entonces la interpelación aquí también es aquellos que manejan el poder. Y entonces, estos que manejan el poder, ahora pregunta en sentido inverso, ¿no? ¿Tendrán cara para hacer el grito elogioso, para la expresión de júbilo y decir alabado sea el Señor por la creación? Ojalá pudieran hacerlo. Pero la verdad es que el desastre climático es global, la desaparición de los bosques es global, la deforestación es un tema que está por todos lados, y lo que se hace para reforestar no compensa lo deforestado. Y a mí el Salmo 148, la verdad que lo leo aquí, esto acerca de los que manejan el poder, y más que una invitación, lo veo como en su momento puede haber sido una buena invitación, pero leerlo hoy es una ironía bíblica para los que manejan el poder. Adora a Dios, alaba a Dios, ¿no? Magnifica a Dios. Me pregunto si tendrá la cara para hacerlo. A veces a los gobernantes les gusta andar con los grupos religiosos, ¿no? Que los religiosos sacralicen al gobernante, que los religiosos unjan a los gobernantes, ¿no? Y que le den la palabrita necesaria, ¿no? La palabrita espiritual para calmar sus conciencias y decir que están bien, bien con Dios, ¿no? Pero estar bien con Dios es estar bien con su creación. Estar bien con Dios es estar en buena armonía, en buenas relaciones con la creación. Estar bien con Dios es cohabitar ordenadamente en esa casa que Él hizo y en ese hábitat que Él dio. Pues si no hay esa armonía, no hay una buena relación. El versículo 12, con eso vamos a cerrar un poco el Salmo 148. Dice, los jóvenes y las doncellas, los ancianos y los niños. Y esto sí nos toca más cerca a nosotros, ¿no?
Aquí habla de una responsabilidad generacional. Es decir, este respeto a la creación y este cuidado de la creación, este orden de la creación, es también responsabilidad de los más pequeños hasta el más veterano, hombres y mujeres, pasando por la gente joven. Es una responsabilidad generacional, una responsabilidad intergeneracional y una responsabilidad sin hacer distinción de género, porque habla por igual, hombres y mujeres, y habla por igual, niño y adulto mayor. Así que el cuidado es responsabilidad de todos, no solamente el que tiene el poder, sino también nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, la gente de a pie, los hijos de Dios que tomamos el bus todos los días o los que toman el bus para ir a trabajar o para ir a la iglesia, para desplazarse, ¿no? El que vive el día a día, pujando contra muchas cosas, también estamos llamados al cuidado, a mantener este orden, a respetar el orden dado y establecido por Dios y no solamente eso, sino hacerlo respetar, trabajar para hacerlo respetar. Y la diaconía tiene que ver con estos dos elementos, ¿no? Nos lo veíamos la semana pasada, ser mayordomos o ser diáconos. Y mi propuesta y mi reflexión es que a veces nos hemos quedado en la mayordomía, y el problema es que el mayordomo termina como gerente, mientras que el diácono siempre está al servicio de. Y entonces hay una responsabilidad nuestra en todo esto de acá. ¿Alabamos a Dios? Sí, seguro que sí. Ayer fue domingo, muchos habrán ido a la iglesia, habrán cantado, hecho sus alabanzas, aplaudido, algunos danzado, otros con mayor recogimiento, otros con más calma, según la tradición eclesiástica de la que venga. Pero ¿sobre qué se alabó? Por la salvación, por la gracia, por la justicia. Excelente. Eso tiene que ser así. Pero en nuestra alabanza hubo algo por la creación de Dios, por lo que nos rodea, lo tomamos en cuenta. El Salmo 148 nos convoca al júbilo, nos convoca al júbilo. Y esto, el júbilo, a mí me lleva a pensar en el jubileo. El jubileo y júbilo van juntos. Y el jubileo, bíblicamente entendido, tiene que ver con el perdón, la restitución, con el hacer justicia. Y entonces, donde hay perdón, donde hay restitución, donde se hace justicia, sí hay celebración, sí hay fiesta, sí hay alegría, sí hay ensalzamiento, sí hay magnificación. Y entonces miremos el Salmo 148 dentro de ese concepto de jubileo, de la fiesta grande, de la fiesta esperada, de la fiesta que todos quieren hacer, de la fiesta que todos tenemos que hacer. Hay una tarea grande. Tenemos una tarea grande, inmensa, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Somos los primeros llamados a tener esa responsabilidad. Necesitamos un jubileo con respecto a la creación. Necesitamos un jubileo con el hábitat en el cual estamos. Cuando Jesús empezó su ministerio, justamente habló de ese jubileo. El jubileo empezaba con Jesús. Lucas 4, 18 y 19, muy conocido. Jesús leyó lo del profeta Isaías delante de los poderosos fariseos y la gente que tenía el poder en la sinagoga y el control de lo religioso. Y él se paró y leyó delante de todos lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando leo esto y lo leí en comparación al Salmo 148, cuando pensamos en esta lectura de Jesús, a veces hemos reducido esto, o se ha reducido mucho, a la salvación personal, a la individualización humana de la salvación, de la liberación del Señor. Creo que si miramos de esta situación, hacemos un vínculo de los pasajes que hemos estado leyendo la semana pasada y esta semana, con esto que Jesús, ¿no? Porque termina Jesús leer y dice, esto se cumple hoy. Es decir, esto empieza, esto está en marcha, si queremos hablar de hoy en día. Este jubileo ha empezado. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y la gran pregunta es, ¿tenemos el Espíritu del Señor en nosotros? San Pablo dice que estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Llevamos el sello del Espíritu. Y el sello del que habla el apóstol, la marca del sello es la marca del esclavo, la marca del sirviente. Para los que vienen de la tradición pentecostal, hay un pentecostés que derrama su espíritu sobre todo. Así cuando Jesús dice, el Espíritu Señor está sobre mí, ese mismo espíritu entonces está sobre nosotros. Aparte que es la promesa de él. Por eso celebramos Pentecostés. Y habrá que pensar y reflexionar en un Pentecostés de la creación, o para la creación misma. Pero tenemos el Espíritu. Jesús dice, por cuanto me ha ungido. Confesionalmente todos también tenemos esa unción. Todos tenemos esa unción. Y tres cosas dentro de las que leyó Jesús que hay que destacar y resaltar. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y cuando pienso en la creación, estoy considerando a este Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 20, 21, 22, que habla acerca de la situación de la creación. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y Pablo dice que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, una situación de sufrimiento. El gemir es llorar, lamentar. Y dolores de parto, la mujer en dolores de parto llora, llora, grita, ¿no? Los que tenemos, o somos hijos mayores, o hermanos mayores, o esposas que hayan dado a luz o parto natural, sabemos cómo son los dolores del parto, grita, grita y no se calma, ¿verdad? Y uno no sabe qué hacer en ese rato. Bueno, los médicos sí saben qué tienen que hacer en ese rato, pero el dolor de parto es doloroso. Ahora, en la época del apóstol Pablo, que no había antibióticos, que no había anestesia, que no había la industria farmacéutica que hoy en día, las mujeres se la pasaban gritando con los dolores del parto, ¿no? Pero Pablo es esta comparación, esta analogía, el dolor de parto con el dolor de la creación, el gemido de la creación. ¿Mm? Sufre. Hay una cautividad ahí, si queremos un poco asociar esta situación de sufrimiento, porque el cautivo, las personas cautivas sufren, ¿verdad? Libertad a los cautivos, ¿no? El otro término que Jesús lee acá del profeta Isaías, dice, a poner en libertad a los oprimidos.
Y Pablo sentencia, ¿no? La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Liberación para la creación. Poner libertad. Y a veces pensamos que el oprimido solamente somos los seres humanos. Pero ya sabemos que oprimidos son los animales de los circos, oprimidos son los animales de los zoológicos, oprimidos son algunas mascotas que están en una cajita encerradita y que de ahí no sale, o pajarillos encerrados en una jaula. La creación será liberada de su esclavitud. Y Jesús dice, he venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cómo nosotros nos hacemos eco de esa liberación de los oprimidos y cómo entendemos la creación dentro de este concepto de opresión? ¿Nos animamos? ¿Realmente lo vemos dentro del concepto de la opresión o no lo vemos? ¿Tomamos o no lo tomamos? Jesús termina la lectura del profeta diciendo, a predicar el año agradable del Señor. San Pablo, en esta lectura paralela, dice, a la libertad, la tierra será liberada, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es esa misma libertad que tú tienes, que nosotros tenemos. Esa libertad en la que hablamos, que somos libres en Jesús, que Jesús nos hizo libres. Bueno, esa misma libertad es para la creación. No nos quedemos con nuestra libertad individual. A veces tan individualizada que nos olvidamos de que la libertad también es comunitaria. Y la libertad no es solamente comunitaria, es más allá de lo comunitario. La libertad también tiene que ver con el resto de la creación. Entonces, ¿cómo nos hacemos eco de esta situación? Hay una cosa que Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y cuando Jesús está diciendo vino para servir, el término que utiliza es diácono. Es decir, el Hijo del Hombre vino para ser un diácono. Y Jesús mismo se mostró en esa figura de diácono. Y yo entonces me lleva a mí a ampliar más el concepto de la misión de Jesús y el anuncio del jubileo de Jesús. El anuncio del Evangelio. El Evangelio es jubileo. Y es trabajar por un jubileo y para hacer este jubileo. Y entonces cuando el diácono Jesús lee el pasaje y dice que tiene el Espíritu, que está ungido, y como tal pregona la libertad a los cautivos, los anuncia, va de lugar en lugar para que haya y se dé esa libertad y para poner en libertad. Porque es pregonar libertad y poner en libertad. Y entonces ahí la responsabilidad es mayor. Porque no es solamente que haga el pregón, es decir, decirlo en las plazas, en las calles, decirlo ante las autoridades, decirlo ante la gente, ante las multitudes, sino también es hacer la acción liberadora. Porque ¿qué es poner en libertad a los oprimidos? Hacer que se dé el acto, que se den realmente los actos de liberación. Involucrarnos en esa tarea liberadora. Y eso es una tarea diaconal. Eso es una diaconía sobre la creación y hacia eso estamos llamados y hacia eso estamos invitados. Si el Hijo del Hombre vino a servir, también nosotros estamos enviados para servir. Y de hecho que Jesús se lo dijo a sus discípulos, cualquiera de ustedes que quiera ser más grande tiene que ser el servidor, el sirviente del otro. Y ese servicio también se extiende a esta creación. Si los cristianos, las cristianas, gozamos de la libertad dada por Jesucristo y la disfrutamos, como muchas veces la decimos de manera exultiva, ¿no? Alegre, efusiva. Entonces, en correspondencia con esa libertad, tenemos la obligación de la creación, y somos parte de ella, somos parte de la creación, tenemos la obligación de que la obligación de que la creación también goce de esa libertad.
estamos llamados a trabajar para que la creación disfrute de la misma libertad que decimos disfrutar nosotros. De decir que nos sentimos libres, que la creación también tiene el derecho a disfrutar de esa libertad. Voy a un campo más soteriológico. La salvación no estará completa si la creación no es restaurada. Y nosotros, hijos de Dios humanos, tenemos que reconciliarnos con la creación. Tenemos que tener un acto de perdón para poder entrar en ese tiempo de jubileo, a hacer realidad el año agradable del Señor. Y entonces podremos entonar todos juntos, cantar a viva voz ese Salmo 148. Abro el espacio para el diálogo, preguntas, en fin, o comentarios, ¿no? Si lo pueden hacer a voz o en el chat y lo voy leyendo. Bueno, Alejandro Montes de Oca. ¿De dónde eres, Alejandro? El apellido me suena del arequipeño. Hola, Dice, no sé, hola, sí. buenas noches. Sí, es que estaba aquí. Sí, pues todo esto que platicaste, pastor, es muy interesante. Y desafortunadamente en el norte del estado de Veracruz, yo estoy en Acayucan, que es al sur, hubo una inundación terrible. Se desbordó el río Cazones y ni siquiera fue por un ciclón o una tormenta tropical o un huracán, fue por las primeras formaciones. Imagínate si ha sido con mayor fuerza, con vientos de mucha racha, de mucha fuerza. El agua del río Cazones, que está ahí en las ciudades de Poza Rica, Tuxpan, El Álamo y Papantla, alcanzó desbordamientos en algunas zonas hasta de 8 metros de altura, en donde imagínate todo el daño que causó. Entonces, y lo que puse al principio de mi comentario, pues no se necesitan construir presas como el ejemplo que pusiste en los Estados Unidos para acabar para alterar la creación, sino que, y es algo que has estado platicando desde la semana pasada con las desforestaciones y todos. Y después hice un comentario sobre las ardillas, aprovechando el ejemplo. Una vez leí que, perdón, una vez leí que las ardillas son animales que siempre están buscando comida, pero luego también van y la almacenan, pero tienen un problema, se olvidan dónde lo almacenan. Entonces, ya que están en las ciudades, que las vemos en las ciudades, pues la selva de asfalto, pues ¿dónde siembran nuevos bosques? ¿Sí? Y si leemos el libro de Levítico, que es lo que estaba terminando de escribir, en los versículos 10 y 11, sobre todo el versículo 11, habla del año sabático, en el que el hombre debe dejar descansar la tierra por lo menos un año para que vuelva a dar su fruto. Y Dios en ese año, el año anterior, va a dar lo suficiente al hombre para que no le falte el alimento, no le falte el sustento, pero el hombre no actualmente pues no le da tiempo a la tierra. ¿Por qué? Porque busca, como decías en la plática de hoy, la alteración de los productos que da la tierra para alcanzar la industrialización de los mismos. Así es. Así es. Bueno, Gracias, Alejandro Montes. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. soy Carlos Cárdenas Dreyfus, vivo en Pucallpa, en la selva de Ucayali. Gracias, Carlos. Adelante. Lo que pasa es que hay algo que he entendido. Tengo más de 40 años como creyente, ¿no? Y mi juventud religiosa para mí ha sido lo máximo. Digo religiosa porque es así como nos han formado, como
cristianos evangélicos, pero antes he sido católico, muy buen católico. Lo que nos han enseñado en realidad los que nos antecedieron a desligarnos prácticamente de esa responsabilidad que tenemos con la creación. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Ninguna. La ciudad es sucia. Y si usted se acerca a una iglesia, la iglesia no, los hermanos, los creyentes, no se preocupa por limpiar la ciudad. La ciudad es un asco y ellos siguen por encima de la basura, pasan y se caminan, no tiran al tacho la basura, sino que lo tiran en la calle, ayudan a ensuciar. Es parte de la cultura. Entonces lo que yo pienso y creo es que tenemos que hacer lo que Romanos, el capítulo 8 nos dice, ¿no? Nos debe llevar a entender que ese anhelo que tiene la creación por la manifestación de los hijos de Dios, o sea, nosotros tenemos que manifestarnos de manera, pues, hidalga también, en el sentido de cómo yo puedo proteger a mi ciudad. Solo no voy a poder, aunque yo sea un grano de arena. Tengo que anhelar también, ¿no? Anhelar también puestos en la comunidad de dirección, o sea, de dirigir, de ser alcalde, de tener autoridad para yo enseñar, porque si en mi iglesia me dicen, no, primero es servir al Señor, no se puede servir a dos señores, si en mi iglesia me enseñan mal y que no debo anhelar estos puestos de confianza en algún estamento del Estado, entonces pues no voy a ser autoridad nunca para enseñar a la gente y yo pienso que bíblicamente sí debemos ser responsables, ¿no? Y debemos anhelar esos puestos para ser parte de las autoridades y decir a la gente lo que la Biblia dice. A los hermanos no están enterados de eso. Aunque han leído Romanos, sí, pero no saben esa responsabilidad frente a la creación. No tienen ninguna. En Pucallpa, por ejemplo, le decía a través del chat, hay 3 friajes al año mínimo, ¿no? 2 o 3 friajes al año, pero a nosotros nos engañaban que era por algún santo, ¿no? Por algún santo, o es Santa Rosa, o es San Juan, o alguno de los santos. Pero leyendo, informándonos, sabemos que es por el movimiento de traslación de la tierra que esos friajes llegan. Bueno, claro que tiene algo de verdad cuando se habla que es por parte de la deforestación. Sin embargo, también tengo que entender que esos árboles vuelven a crecer. En 20 años vuelven a ser grandes nuevamente, ¿no? En 10 años algunos. Depende del tipo de madera que sea. Entonces tenemos que entender que sí hay corrupción, se venden las cosas, los cristianos nos hemos olvidado de enseñar que nosotros podemos gobernar también. Entonces yo en algún momento he trabajado en una institución, en una ONG y he visto que quienes eran autoridades eran gente que robaba. Y yo le decía a los hermanos, ¿y ustedes por qué no son autoridad? ¿O ustedes piensan que van a robar? Y yo decía, no, hermano, entonces pues ustedes deben ser el presidente, ustedes deben ser el secretario, el tesorero, porque usted, ¿dónde va a encontrar gente más honesta que usted que teme a Dios? Entonces, pero en la iglesia le enseñan lo contrario. Yo pienso que ahí tenemos responsabilidad a los que enseñamos la Biblia y responsabilidad muy fuerte en realidad para ayudar a esa gente a poder ser parte del gobierno. Gracias. Muchas gracias, hermano Carlos Enrique, por su reflexión y traernos esa experiencia también, ¿no? Relacional, porque realmente nuestra vivencia del hábitat, ¿no? El cohabitat es una experiencia relacional, entonces, ¿cómo nos relacionamos? La diaconía es una acción relacional, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos? No solamente entre nosotros, sino la relación que tenemos con esta misma creación. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere hacer un comentario más? ¿O alguna pregunta de repente? ¿Alguna consulta? ¿Algunos comentarios que están aquí? Eh, Saúl Zúrate. Sí, ¿Puedo Abigail, hacer mi adelante. pregunta? Gracias, pastor. Pastor, yo siempre me he estado preguntando
cómo, bueno, en la Biblia tenemos varias ideas para preguntar, ¿cómo nosotros podemos llegar ante las autoridades para hacernos escuchar por ellos, para influenciar en ellos de que se pueda contribuir al cuidado de la creación? Porque como vemos A ver, no, sí. Gracias por la pregunta y después le doy la palabra a Yolanda Elizabeth. En Puno hay bueno, Puno, sí. A ver, para responder. No, sino que yo quisiera saber cómo podemos llegar ante las autoridades, nosotros como cristianos evangélicos, de tal manera que seamos escuchados y se pueda tener en cuenta nuestro punto de vista, porque muchas veces somos ignorados por las autoridades y por eso es que la situación política, religiosa, económica, social del Perú está pues muy deteriorado, ¿no? Hay mucha inmoralidad, mucha corrupción, entonces nosotros como cristianos, ¿cómo podemos hacernos escuchar por ellos, hacer que nos tomen en cuenta, pastor? Claro, gracias. A ver, no es, para mí la mejor manera de ir a hablar con una autoridad y convencer a una autoridad es ir con una propuesta. A las autoridades, por la experiencia que tengo, no les gusta que vayas con una denuncia, porque ponen entredicho su gestión, ya sea porque está comprometida con ella o porque le está señalando debilidades de su gestión, ¿no? Y siempre las autoridades, por esa cuota de poder que tienen, se creen suficiente por encima de más y viven con el temor o el miedo de que le quite, le haga mostrar como débil frente a la ciudadanía. La mejor manera de que una autoridad te haga caso es ir con una propuesta. Y justamente quería compartir el caso del pastor Herón Quispe, ¿no? Pastor en Puno, en el norte de Puno, más específicamente en la provincia de Iaviri. Cerca de la provincia, cerca de la ciudad de Iaviri, capital de la provincia también, había una laguna, hay una laguna. Pero ¿qué pasa? Que esa laguna se estaba ensuciando porque la gente cerca de la laguna estaba tirando basura. Entonces, una denuncia radial, sí, por radio, están contaminando, que la gente no hace nada, perdón, la gente tira basura y el gobierno local no hace nada. Bueno, puede estar ahí y eso sigue y la gente sigue tirando basura. Pero ¿cuál fue la propuesta? ¿Cuál fue la acción ahí? Se acercó a la autoridad, le dijo, miren, las lagunas están sucias, la basura se está acumulando alrededor de la laguna, hay que limpiarlo porque si no las aguas van a ensuciarse, van a ser servidas, va a dañar la agricultura y no solamente la agricultura, sino los peces que hay en ellos y por ahí cerca también estaban empezando a crear truchas. Entonces, con la propuesta el alcalde le prestó atención. Entonces le preguntó, entonces, bueno, la propuesta cuál es limpiar, ya, yo te pongo las máquinas, vamos a hacer, etcétera, vamos a poner carteles, vamos a enseñar a la población por qué no es conveniente hacer tal cosa. Es decir, cuando vas con una propuesta, cuando eres propositivo, te hacen más caso a que vaya solamente a hacer una denuncia o una carta exigiendo lo que lo haga. Además es el mejor testimonio, pero además, si tú haces una carta, es una acción de vigilancia. ¿Ah? Pero si tú propones una acción, eso ya es diaconía. Entonces, o hacemos vigilancia o hacemos diaconía, o hacemos vigilancia y diaconía a la vez, porque no se oponen ni se contraponen. Entonces, una buena medida es hacer vigilancia y sobre la vigilancia una propuesta de acción, una acción diaconal. Ahí creo que estamos haciendo y las autoridades nos van a hacer caso porque dicen, bueno, está interesado, quiere hacer algo. No solamente viene a decirme que haga lo que, o viene como jefe a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Es una buena estrategia eso. Lo demás, Bien. Yolanda. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Excelente la exposición, el compartir y sinceramente
me ilumina personalmente y me refuerza en este caminar, ¿no? Eh, bueno, yo les podría compartir y quizás empezando de lo último que usted da a conocer, ¿no? Es muy cierto que, ¿cómo se llama? Para poder lograr incidir en nuestras autoridades, tenemos que pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Ujú, Entonces, justamente uno, formular muy bien el problema y las causas del problema, ¿no? así Por es. ejemplo, en el caso de La Oroya, nosotros desde 1999 llegamos pues a, ¿cómo se llama?, a formular bien el problema que era la contaminación del aire que estaba afectando a la salud de la población, ¿no? De La Oroya y otros zonas. Y como propuesta de solución era, uno, la mitigación o control de las emisiones, por ejemplo, de complejo metalúrgico, pero esto juntamente con un programa integral de salud. Y articulado a esto, juntamente con esto, el tratamiento de los pasivos ambientales, porque teníamos todos los suelos totalmente calcinados. Y la Ujú, cuarta propuesta era la participación activa ciudadana. Y justamente, ¿no? Desde nuestro nivel de participación como hermanos, y bueno, yo les digo que yo soy católica, y siempre hemos trabajado ecuménicamente y es por ujú. eso que estoy participando en esto, ¿no? Amén. Entonces, bueno, como católica tenemos pues nosotros sí a alguien que nos guía, no, no es nuestro Dios, pero nos guía San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? El que consideraba a la hermana Tierra, la hermana Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero desde mi nivel o nuestro nivel de participación, por ejemplo, nosotros en esos suelos degradados, escuchando el gemido de esa tierra agredida, como dice, sí, pues ese dolor de parto, lo que nosotros hemos iniciado con un programa de reforestación voluntariamente y en algunas oportunidades sí hemos tenido, por ejemplo, el apoyo, la mirada, el apoyo de la Red Uniendo Manos, ¿no? Ujú. Entonces, desde mi nivel, estoy yo estoy tratando de darle la mano a esa tierra que está agonizando y bueno, pues forestando y con la tecnología ancestral, todo eso. Pero eso me permite justamente, me permite a poder yo incidir, exigir, si se quiere decir, al gobierno, al sector privado, a que tiene que cumplir sus niveles de responsabilidad que les compete a ellos. Pero si yo no hago nada, ¿con qué cara, discúlpeme la expresión, ¿no? ¿Con qué cara yo puedo ir a exigir a los demás? No puedo, ¿no? Y por el otro lado, tampoco no me pueden cerrar la puerta porque, ¿cómo se llama? Saben muy bien que estamos nosotros, un grupo de personas, estamos trabajando por armar o por este determinante de la salud, ¿no? Que es pues la forestación de nuestra Ujú. zona, ¿no? Entonces, como le digo, muy iluminada, todo lo que justamente he estado siguiendo ahí eh, paso a paso, realmente ilumina, fortalece y no siempre, y no siempre, y de repente se está dando también eso en las otras iglesias, ¿no? No siempre todos los hermanos entienden esto. Y a veces son los hermanos los primeros que dicen, no, la religión no tiene que ver en la política, la religión no tiene que participar en esos espacios. Y lo que aquí en La Oroya más siento es de los hermanos, pues, de las otros grupos religiosos que a veces no dicen es mundano
hablar de la tierra, del suelo, de la Pachamama es un acto mundano, ¿no? Pero nosotros sabemos que es la creación que Dios nos dio para poder administrarlo y administrarlo como una herencia de nuestras futuras o para nuestras futuras generaciones. Ahí me quedo y gracias. Gracias, Yolanda, por tu testimonio. Sí, conozco, bueno, no conozco, pero sí tengo el testimonio de un pastor que ya falleció amigo, Melesio Santos se llamaba, él era de Loroya, y él me contaba todas las desgracias que tuvo que pasar su familia cuando la CR Pasco Corporation se adueñó de Loroya, puso la planta, contaminó las tierras, el agua y contaminó los cultivos que tuvieron que perderlo todo y por eso se fueron a vivir a Tarma. Parte de la historia que a veces muchos no conocen. Ahí pusieron una gran fundición, contaminaron todo. Y hay una hermana, Esther Inostroza, que ha estado trabajando fuerte también con el tema de los niños de plomo y toda esta situación caótica que por décadas está viviendo la Oroya. Alguna cosita más. La Iglesia Católica Romana tiene una encíclica muy buena que dejó el Papa Francisco, ¿no? Laudato Si se llama, y que tiene que ver con el tema de la creación, el cuidado y todo. Y muy buen documento, ¿no? Lamentablemente en la Iglesia Evangélica no tenemos un documento en común para todos, ¿no? Y además son periféricos, ni siquiera son documentos centrales, ¿no? Para determinados grupos y ciertas comunidades de reflexión. Nos falta mucho reflexionar con eso. Y sobre Francisco de Asís, siempre lo aprecié de adolescente, justamente por su pobreza, por la radicalidad del evangelio que él solicitaba, pero también por su amor a la creación, ¿no? Es una rica experiencia. Gracias, Yolanda, por compartir lo que nos dices, ¿no? Saúl Churata, y contigo terminamos, vamos terminando, ¿no? Pastor, buenas noches, Buenas noches. hermanos. Dos cosas tal vez puntuales que estaba anotando. Una era que dentro de las ciencias biológicas actualmente, lo que nosotros sabemos es que el desequilibrio que se va generando tiene, digamos, dos raíces, ¿no? La Tierra se genera a sí misma, diríamos, desequilibrio. Ese es, digamos, su ciclo natural. Pero también está el desequilibrio que se ocasiona, pues, por la mano antrópica, ¿no? Entonces, eso es el otro, digamos, el mayor efecto. No sé, comparando un 90-10% más o menos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Ahora, comentabas, hermano, del caso y justo escribí por ahí en el chat, de las ardillas. Uno de los efectos, solo uno de los efectos, hay muchos, de esta crisis ambiental, del ecocidio que estamos viviendo, es que son la aparición de especies invasoras, ¿no? De especies invasoras, el lago, por ejemplo, como el caso en el lago Titicaca, no sé si habrá algún hermano aquí, o podemos ver el caso de las ardillas, etcétera, ¿no? Ahora, es muy En las lagunas peligroso. altoandinas, perdón, Edison, Ujú. Saúl, perdón, en las lagunas altoandinas, la siembra de truchas ha significado todo un caos en algunos casos, ¿no? Exacto, ajá. Claro, uno puede verlo, digamos, de aspecto positivo, pero el detalle es que lamentablemente lo que ocasiona las especies invasoras es que generan problemas en los demás seres, y normalmente una especie invasora genera que las especies nativas puedan decrecer y al fin extinguirse. Ese comentario en primer lugar. Y en segundo lugar, para ir finalizando, creo que por ahí alguien preguntaba y usted también comentaba, no sé, me parece que es interesante, bueno, yo provengo de una cultura más andina, ¿no? Quechua aymara, y en todo caso, la cultura andina, por ejemplo, ¿no? Los quechuas, los aymaras, tenemos una relación con la tierra más amigable. Tenemos una relación, no la consideramos como
digamos, a pesar de que ha habido el proceso de evangelización y, ¿no? de hacer que muchas de, digamos, de esa relación cultural, esa relación amical con la tierra, ha tenido que ser, digamos, como por ahí mencionaba alguien, de que, bueno, es mundano, tienes que abandonar esa, etcétera, etcétera, cosas por ahí, sino que hay principios que nosotros mantenemos, por ejemplo, el hecho de que todo está relacionado, por ejemplo, un principio, o el otro principio de la reciprocidad, ¿no? O el principio, por ejemplo, de la complementariedad. No estamos solos en la tierra, como al inicio mencionabas. Y el hecho de considerarnos a veces que somos el rey de la creación nos ha conllevado, pues, a a esta crisis ecológica en la cual vivimos. Y creo que por ahí tal vez va a sonar un poco complicado para los que son evangélicos o somos evangélicos, pero habría que recoger un poquito el hecho de la espiritualidad andina, recoger un poquito y su relación con la tierra, con la ecología, con el agua, cosas así, porque creo que las culturas indígenas, no solo en el Perú, ¿no? En México, creo que tenemos a alguien por ahí en México y no sé, las culturas amazónicas, indias, diríamos han tenido una relación más cercana con la tierra de respetar. Y hay un principio, inclusive, ¿no? Muy en Ecuador y me parece en Bolivia, es el de convivir bien con la tierra, con los demás seres, o lo que se llama en quechua el sumascausay o el ayincausay, por ejemplo, ¿no? Ah, Solo eso, hermano. Muchas gracias. gracias, Saúl, por compartirnos tu experiencia. Y sí, efectivamente es relacional, ¿no? Una de las cosas que yo observé, viví más de 5 años en Sicuani, cuando todavía Sicuani era un pueblito chiquito y el teléfono era el antiguo teléfono a cuerdas, ¿no? Y entraba un solo canal de televisión por gracias a la antena de la municipalidad. Pero sí veía el trabajo de los campesinos ahí, ¿no? Esa práctica antigua de pedirle permiso a la tierra. El que seguía las formas religiosas antiguas, obviamente con la coquita y su trago, etcétera, no es este el momento de hacer un juicio si eso es correcto o incorrecto, sino estoy hablando de la cuestión relacional, ¿no? Otros, el rezo a la Pachamama, y a veces es una mistura, ¿no? La invocación religiosa con el rezo a la Pachamama. Y los agricultores evangélicos que se arrodillaban y con sus manos en la tierra pedían a Dios por la siembra que estaban haciendo. Tres situaciones que me tocó vivir, ver, y esa actitud relacional y de respeto a la tierra. Por si acá, no sé si ahora se hará rotación, pero estoy hablando de la década de los 90. Todavía había rotación de la tierra. Eso que se lee en Levíticos, había rotación de la tierra en las zonas altoandinas, ¿no? En los cultivos del sur andino peruano. No sé cómo está la situación ahora. Voy, sí, pero ya no estoy tan metido en la vida campesina, más que la ciudad de Sicuani era un pueblito chico, ahora es una ciudad grande. Eh, pero sí, esto que expresa Saúl, esa actitud relacional, que los que vivimos en la ciudad no tenemos, apenas nos relacionamos con nuestra familia, nos relacionamos con lo demás, ¿no? Entonces creo que hay muchos desafíos, ¿no? Sobre todo para todos, pero los que vivimos en la ciudad el desafío es mayor y creo que la demanda diaconal, la exigencia diaconal es más para los que estamos, mucho más para los que estamos en la ciudad que los que están en otro lado. Pero la creación es una sola, es todo un hábitat, no es que sean hábitats en celdas separadas, sino que todo es un hábitat y tenemos que entenderlo, que lo relacional es de todos y entre todos y con todos, ¿no? Y porque Dios es un Dios de todos y está en todas partes, entonces nos convoca, nos invita y nos desafía en este cuidado, en esta relación. Pastor Eduardo, gracias. Gracias, Pastor Enrique. Le agradecemos profundamente estos 2 lunes que ha compartido con nosotros la perspectiva diaconal desde un punto de vista bíblico y creo que todos los que hemos participado nos hemos enriquecido bastante. No ha terminado el diplomado, por si acaso, hermanos. El próximo lunes estará iniciando el pastor Martín Ocaña y en el mes de noviembre estaremos continuando con otras 2 exposiciones también de parte del Instituto Paz Esperanza. Entonces,
les agradezco por su paciencia, ¿no? Yo creo que son temas ricos para nosotros porque el tema diaconal posee diferentes perspectivas de las cuales vamos a ir trabajando y hemos comenzado con una perspectiva bíblica. El pastor Martín posiblemente va a agarrar un poquito más la labor pastoral, un poquito más la labor histórica o las acciones históricas que ha habido en cuanto a la diaconía hacia la creación, y el Paz Esperanza nos va a poner la parte práctica, ¿no? Entonces yo creo que este diplomado va a ser muy interesante. Hemos puesto la asistencia en el chat, tanto del WhatsApp como del Zoom. Por favor, los que han estado participando y desean un diploma al final del diplomado, valga la redundancia, por favor sus nombres para poderlos agregar, ¿no? Entonces, hermanos, muchas gracias. Pastor Enrique, le agradecemos profundamente su participación y creo que de parte de todos va a ser también un momento de gratitud a él, ¿verdad? No sé si podemos prender nuestras cámaras y despedirnos del pastor Enrique con hasta un momento posterior, porque Enrique lo estamos invitando para posiblemente otras actividades más y yo creo que va a ser importante tenerlo presente también para algunas cosas. Adelante, pastor Enrique. Sí, solamente oremos por los quechuas de Ecuador. Acabo de recibir una nota hace pocos minutos, me la estaba dando en clase. Hay una protesta de los pueblos indígenas de Ecuador con toda la situación económica y que está pasando allá. Y todo el ejército y la policía estaba yendo a la provincia de Imbabura a desmovilizar, y ya sabemos lo que entiende por ello, ¿no? Desmovilizar, atacar con todo a la población indígena que está concentrada en la provincia de Imbabura. Esto es al norte de Quito. No sé qué está pasando. Hay muchos evangélicos, muchos cristianos, población muy cristiana, evangélica, católica, y que están en una situación muy conflictiva. Oremos por ellos y que Señor dé más sensatez y más humanidad a las autoridades, como también a los militares que están dispuestos a todo contra la población en Imbabura. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Estaremos colocándolo en nuestros motivos de oración y que el Señor pues siga acompañándonos. Entonces, muchas gracias, mis hermanos. Una fotito para el recuerdo. Prendan sus cámaras los que puedan y después estamos despidiéndonos ya del día de hoy. Gracias a todos y todas. Vamos a contar 1, 2 y 3. Ahí vamos con una fotito, una más por si acasito, no vaya a ser que nos falle. A ver, un ratito, no se me vayan todos. Una más. 1, 2, 3. Listo. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Estaremos viéndonos el próximo Bendiciones. lunes. Dios le bendiga, pastores. Buenas noches. Muchas